Quiero leer para todos ustedes en esta mañana la palabra del Señor en Juan capítulo 2, el Evangelio de Juan capítulo 2, verso 1 en adelante. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienes vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirven el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Aleluya, gloria al Señor. Amén. El Evangelio de Juan, mis amados hermanos, está escrito con la intención principal de mostrar a Jesús como Dios, como el Verbo de Dios, porque el capítulo 1 nos presenta que Juan escribe que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Y ese Verbo, dice también, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Juan quiso demostrarle a su pueblo y a toda la nación y a todo el universo que Jesús es Dios. Por lo tanto, el Evangelio de Juan contiene 7 señales. Fíjense ustedes que la intención de Juan es mostrar a través de este Evangelio el poder que Jesús tenía, el poder de un ser divino, de un ser alto, de un ser que venía desde lo más alto, desde los cielos, que era eterno. Por lo tanto, el Evangelio de Juan no nos presenta una genealogía como los otros evangelios sí lo presenta, como el nacimiento de un hombre, o como, aleluya, lo registra Lucas como un médico, un doctor que registra desde la niñez hasta su parte adulta. Amén. Cómo nació, cómo creció, cómo se desarrolló como niño, y así sucesivamente. Cada uno de los evangelistas presentaron a Jesús de una manera distinta, pero la Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan que Juan quiso demostrar no la humanidad de Cristo, sino la parte divina, la deidad de Cristo. Y Juan nos presenta en este Evangelio 7 señales que hablan del poder de Dios manifestado a través de Jesús. Es decir, que Juan no solamente, la intención de Juan era presentar a Jesús como un hombre, sino también como un ser divino, como alguien que tenía poder de obrar por encima de las dificultades, y estas dificultades necesitaban, mis amados hermanos, amén, operar desde un punto sobrenatural. Amén. Para poder caminar sobre las aguas se necesita ser alguien sobrenatural. Para poder orar a la distancia, o sea, enviar una palabra y que a 3 o 4 días de camino donde está la otra persona reciba el milagro, eso se necesita una autoridad, se necesita un poder sobrenatural.
Entonces, la primera señal que se encuentra en el Evangelio de Juan la encontramos en este capítulo 2, donde se hacían unas fiestas, unas bodas, se celebraba un matrimonio en la ciudad de Caná de Galilea, aleluya, y estaba allí la madre de Jesús. Al parecer los registros históricos y los comentaristas mencionan que María, a los últimos años de su vida, ella trabajaba como una persona que organizaba fiestas, que organizaba matrimonios. O sea, ella era la responsable de tener el orden y el control en esas dichas fiestas. Y dice la Escritura que fue invitado también a la fiesta Jesús y sus discípulos. Amén. Cuando la fiesta ya había tenido varias horas de estar funcionando, faltando el vino, faltando la parte que se utilizaba dentro de la cultura judía para mantener a las personas alegres y para mantener a las personas despiertas en aquel momento, que era el vino, mis amados hermanos, que dentro de la cultura también se puede explicar de que el vino era algo normal para ellos en cada uno de sus eventos, ya sea una fiesta o ya sea en el hogar para alimentarse. El vino era algo normal. En el griego se le llamaba yayin, que era un vino fermentado que obviamente pues para la cultura judía era algo normal consumir vino. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que el vino falta, el vino, hermano, faltó en el hogar, faltó en esa fiesta, y María, sabiendo que Jesús, aleluya, su hijo, quien ella había concebido, quien ella había traído al mundo, había sido traído de una manera sobrenatural, y el evento que se había presentado en esa fiesta requería de algo sobrenatural, de algo poderoso. Y ella le dice a sus sirvientes, hermanos, hagan todo lo que este hombre les diga. Amén. Hagan todo lo que este hombre les diga. Aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana Elvis Argote, nuestro pastor Elvis Argote. Amén. Maestro y pastor Elvis Argote, que la paz de Dios sea sobre usted, sobre su familia, mi hermano. Aleluya. Y dice la Escritura que Jesús le dice a los sirvientes, hermanos, traigan estas tinajas que se encuentran, aleluya, afuera de la sinagoga, porque la fiesta se estaba celebrando en una sinagoga judía. La sinagoga judía eran los templos provisionales, porque no tenían un templo como tal antes de que las sinagogas fueran construidas. Los judíos construían sinagogas, aleluya, y allí se reunían para adorar y para glorificar y para escudriñar en la ley la palabra del Señor. Y en estos lugares se celebraban estas fiestas, estas ceremonias. Fuera de la sinagoga se encontraban estas 6 tinajas que los judíos utilizaban para la purificación del cuerpo. Es decir, antes de entrar al lugar sagrado, ellos se purificaban con agua, se limpiaban, se echaban esa agua, se rociaban y de esa manera ellos purificaban el cuerpo para poder ingresar a la sinagoga. Amén. Jesús le dice a estos hombres, vayan y llenen estas 6 tinajas de agua, llénenlas con agua, valga la redundancia, y tráiganlas. Amén. Al momento de que Jesús ora por el agua se convierte en vino. Pero fíjense ustedes que esto tiene no solamente, hermano, mostrar una señal ante la fiesta o ante los que están allí celebrando esa boda, sino que también Jesús desea mostrar algo mucho más profundo que esto, que es la purificación del alma, la purificación de lo interior. El agua servía para purificar lo exterior antes de entrar a la sinagoga, pero ahora Jesús estaba convirtiendo este método de purificación que no fuera únicamente externo, sino también desde lo interior, porque el vino, hermano, ingresa al cuerpo y produce un efecto en la persona. Y Jesús le estaba diciendo a estos hombres o a estas personas de esta fiesta, mostrándoles a través de esta señal, que él, a diferencia de la cultura judía, a diferencia de la ley, a diferencia de lo que el hombre ha practicado toda su vida, que es buscar la purificación exterior, la del cuerpo, en este caso, Jesús les estaba enseñando a ellos que la purificación ahora no sería de lo exterior únicamente, sino también de lo interior.
Porque el Espíritu Santo o el vino es una referencia o es una simbología, es un tipo del Espíritu Santo que produce gozo y alegría dentro del corazón. Amén. El apóstol Pablo le dijo a los efesios allá en el capítulo 5, a la altura del verso 17, 18 o 16, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución de pecado. Más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también, hermanos, sabemos y comprendemos a través de la historia y a través de los comentarios bíblicos, los comentaristas bíblicos, que existían personas que se malpasaban con el vino y que esto ocasionaba en ellos la pérdida del control de su cuerpo. Amén, porque una persona ebria no tiene control de lo que hace, no sabe lo que hace. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo dice: hermano, no se embriaguéis con estas cosas, mejor sed llenos del Espíritu Santo, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces tenemos el control y aún más tenemos la capacidad de que el Espíritu Santo provee a nuestras vidas espirituales dones y talentos especiales que en algunos casos, hermano, Dios nos ayuda a hacer cosas que también son sobrenaturales. Nos da el discernimiento para poder ver más allá de las cosas que están en nuestra vida, que tenemos el poder nosotros, porque este cuerpo está limitado totalmente a debilidades. Este cuerpo está limitado, hermano, estos ojos están limitados, solamente pueden ver hasta cierta parte, hasta cierta distancia, pero cuando tenemos el poder y la llenura del Espíritu Santo podemos ir más allá de lo que la lógica y de lo que la física puede mostrarnos. Entonces Jesús le dice a los sirvientes: llenen las tinajas de agua. Y cuando todos hubieron tomado, hermano, este precioso vino que Jesús había convertido en ese momento, la referencia principal es que Dios, hermano, Jesús, estaba mostrándole a la humanidad a través de esta señal de convertir el agua en vino, es que la purificación ahora ya no sería de lo exterior únicamente, como los judíos pensaban. Amén. Ahora la purificación sería desde lo interior, porque cuando el Espíritu Santo entra, Él hace una obra especial y maravillosa en todos aquellos que han recibido fielmente la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, Dios desea que la humanidad, que el hombre, sea transformado no únicamente de lo exterior. Y la parte exterior tiene un simbolismo también muy grande, porque la parte exterior es, digámoslo así, la forma como nosotros hemos querido buscar a Dios, como nosotros nos hemos acostumbrado a buscar a Dios. Todas las religiones nos enseñan cómo buscar a Dios. Todas las religiones nos enseñan un método, cómo buscar a Dios. Todas las religiones nos enseñan, hermano, un paso a paso de cómo buscar a Dios. Pero el Evangelio nos muestra cómo Dios busca al hombre. O sea, es al revés, cómo Dios busca al hombre. Todas las religiones nos presentan un método de santificación del cuerpo, un método de cómo buscar el perdón de Dios, un método de cómo limpiarnos, lavarnos. De hecho, hasta en muchas religiones nos presentan deidades diferentes donde nosotros podemos adorar el Dios que querramos, el Dios que nos convenga, como el hinduismo, amén, donde se tiene una cantidad de dioses, aleluya. Y en este caso Jesús le está diciendo a los fariseos y a todos los que están reunidos en esta fiesta: la purificación ya no va a ser de la parte exterior como el agua. La purificación ahora va a ser desde la parte interior, porque Dios desea que todos los hombres sean transformados a una vida nueva. Por eso le dice a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Amén. Te es necesario tener un nuevo nacimiento, que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida y seas transformado y seas limpiado a una nueva vida. Y si usted se da cuenta, hermano, del círculo de los discípulos de Jesús, todos ellos no habían tenido un encuentro aún con el Espíritu Santo. Ellos vivían, ellos escuchaban atentamente a Jesús, creían todo lo que Él decía, caminaban porque Él estaba allí. Pero cuando Jesús sube a los cielos, hermanos, ellos empiezan a pedir y a clamar por el Espíritu Santo. Y cuando Jesús les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, fue precisamente que ellos fueron mudados
a una nueva criatura, a una nueva persona. El Pedro que anteriormente había cortado la oreja con una espada a uno de los sirvientes del sumo sacerdote, aleluya, ahora cuando recibe el Espíritu Santo, lo vemos predicando a una gran multitud y a través de ese mensaje, hermano, se convierten 3,000 personas, porque el Pedro que era antes de que el Espíritu Santo lo visitara, ahora era un hombre totalmente cambiado y transformado por el poder de Dios. La primera señal que aparece en el Evangelio de Juan, hermano, es que Dios hace una purificación desde lo interior, que Dios es el único con la autoridad, con el poder de transformar las vidas desde lo interior. Amén. Usted se podrá dar cuenta de que muchas personas cambian de la parte exterior, se visten, se cubren todo su cuerpo, que no está mal, está relacionado también con la palabra, porque la Biblia nos manda a que cubramos el cuerpo, a que nos vistamos, hermano, con modestia y con pudor, para no ocasionar afrentas en otras personas. Amén, para cuidar también el testimonio de los que son débiles al cuerpo. Pero la intención principal del Señor Jesús es que nuestro cuerpo, además de ser guardado por lo exterior, también desde lo interior ocurra una transformación en el hombre. Porque principalmente Dios trabaja con lo interior, con lo interno, con el corazón, con la mente, con los pensamientos. La persona es transformada aún en sus pensamientos. La persona es transformada en su espíritu, en su alma, en su ser totalmente completo, para que lo de afuera pueda ser testimonio de lo que está dentro. No puede haber un cambio exterior únicamente, sino también un cambio desde lo interior. De esta manera Jesús presenta, mis amados hermanos, una primera señal en el Evangelio de Juan. Las otras 6 las vamos a estar viendo todos estos días, pero esta primera señal nos muestra que Jesús tiene poder aún más que las religiones de este mundo. Jesús tiene poder aún más que los métodos de santificación que las religiones nos han presentado. Amén. En la religión tradicional en la cual nosotros nacimos, nos decían que si rezábamos, ¿verdad? El perdón de Dios venía sobre nuestra vida y eso nos daba otra vez gabela para poder seguir pecando, y eso es lo que se practica dentro de la religión tradicional, que la persona reza y empata, bendito sea el nombre de Dios, pero no existe un cambio en la persona. El que se emborracha se sigue emborrachando, el que adultera sigue adulterando, el que fornica sigue fornicando, el que roba sigue robando, y aún hasta los sicarios van y piden la bendición para poder hacer sus fechorías. Pero el Evangelio nos presenta, hermano, a un Cristo que sana desde lo interior, a un Cristo que transforma desde lo interior. El vino, cuando el maestresala le dice al novio, al dueño de la fiesta, al que organizó la fiesta, al esposo, le dice: todas las fiestas en las que yo he ido siempre reparten el buen vino de primero y dejan para lo último el vino que quedó de reserva, o sea, el peor vino. Pero tú has hecho totalmente lo contrario, has repartido el vino de la reserva primero y has dejado el mejor vino para lo último, haciendo referencia a Jesús, que después de su muerte el Espíritu Santo sería derramado sobre toda la humanidad, sobre todos aquellos que creen en su nombre, sobre todos aquellos que han creído en Él y que le han recibido como su Salvador y como su Dios en sus corazones. Por eso en esta mañana, hermano, a través de este mensaje, hermano, que hemos recibido de la palabra de Dios, es importante que la transformación comience desde lo interior. Aleluya. Que la transformación comience desde lo interior, para que el cuerpo de afuera pueda reflejar todo lo que está adentro. Aleluya. Los fariseos solían vestirse de pies a cabeza, solían forrarse con vestiduras espléndidas, hermosas. Se colocaban filisterias, que eran ornamentas en el cuerpo, que representaban un texto bíblico que estaba amarrado a ellos. Amén.
Ellos tomaban estos mensajes de proverbio donde dice, átalos a tu cuello, amén, átalos a tu corazón. Y se amarraban pitas con textos bíblicos que representaban, aleluya, una ley, que representaba un mandamiento de Dios. Y eso lo mostraban ellos a la humanidad y le decían a la humanidad que ellos estaban totalmente atados a esos mandamientos. Mas sin embargo, Jesús en una ocasión le dice a la humanidad, le dice a los que estaban allí, hermanos, todo lo que los fariseos les digan, háganlo, pero no practiquen lo que ellos hacen, porque son sepulcros blanqueados. O sea, por fuera son hermosos. Usted ve los sepulcros en el cementerio, usted se va a dar cuenta todos los ornamentos que tiene, baldosas, tienen diseños hermosos de ángeles, de flores, arreglos de flores muy hermosos. Pero Jesús le dice, mírenlos por dentro, es una pudrición. Así le dice Jesús a los fariseos, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, pero no practiquen lo que ellos hacen, porque son sepulcros blanqueados. Por fuera son espléndidos, ropas hermosas, maravillosas, pero por dentro son sepulcros, aleluya, son muertecinas, huelen, hieden a muerto. Porque para Dios más importante es lo interior, no lo exterior. Amén. Y con esta palabra, mis amados hermanos, me despido en esta mañana de devocional. Les espero mañana otra vez a las 5 de la mañana. Aleluya, que Dios bendiga su día, que Dios